En la siguiente sesión nos hacemos la pregunta de cómo aporta valor la inteligencia artificial al sector de la salud y del bienestar. Y para responderla, invito al escenario a Manuel Bonilla, presidente de Encuentros Now y director corporativo de innovación del SHA y AB Living Group. A María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Antonio Alarco, catedrático de Cirugía, doctor en Ciencia de la Información y doctor en Sociología. Ángel Alberich Bayarri, CEO fundador de Kibim. Y a Pablo Garrido, científico de datos senior de Telefónica Tech. Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que ver sí, cómo vemos el auditorio todavía con tanta gente es una motivación. Y les doy la enhorabuena por ese aguante y sobre todo por el interés. Vamos a empezar a hablar, yo voy a intentar ser muy rápido, el tiempo aflora, haciendo una serie de reflexiones que hoy hemos visto durante todo el día y que luego vamos a ver especialmente en el ámbito de la implementación de la inteligencia artificial en la salud y en el bienestar de las personas. Una es que siempre tiene que estar alineada con nuestra visión, la misión y los valores. La segunda es que la IA no debe ser un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar un propósito. Y que el límite, como hemos dicho durante estos 2 días, lo tiene que marcar la ética. Esa tiene que ser la barrera. Y 3 claves que para mí son muy importantes, no solamente en el ámbito de la salud y el bienestar, sino en el tema de cualquier tipo de organización. Una, ¿qué valor aporta? ¿Qué es lo que aporta la inteligencia artificial? Además es tangible, lo notamos, es medible, necesitamos data, vamos por el buen camino, tenemos desviaciones, corregimos, no corregimos. Ahora veremos después cómo el data es súper importante. ¿Es escalable? ¿A cuánta gente va a beneficiar lo que hacemos? ¿A cuántas personas? ¿A cuántos pacientes? ¿A cuántos profesionales? ¿A cuántos médicos va a ayudar? Es muy importante que sea escalable. Hay que mirarlo con una visión global, lo decía antes nuestra compañera en el ámbito del gaming, y sobre todo que sea monetizable, con independencia de que estemos en una ONG, en un tema social o en una empresa pública o privada. Toda inteligencia artificial debe, cuanto menos, generar recursos o, como mínimo, ahorrarlos. ¿Por qué? Porque necesitamos ese músculo para que sea escalable. La hibridación, un tema para mí fundamental. La cosa no va de una tecnología, la cosa va de combinar diferentes tecnologías. Lo ha dicho Javier García antes. Nanotecnología, robótica, realidad virtual, Internet de las cosas. También de integrar distintas disciplinas, distintos equipos con disciplinas distintas. Lo han dicho antes los compañeros en el ámbito de la ciencia, con tecnólogos, con empresarios. Después María va a hablar de esto, Alarcos y el resto de compañeros. Y sobre todo la fusión del talento. Tenemos 2 tipos de talento, el talento humano y el talento tecnológico. De esa fusión es lo que va a salir, no la acepción de sinergia de 2 y 2 son 5, que lo sabemos todos. 2 y 2 deben de ser 10 y además diferente. Por eso lo pongo en color azul. Las personas. Es algo que ha sido recurrente durante todo el Congreso. Las personas deben de estar siempre en el centro. La IA no debe ser más que una herramienta al servicio de las personas. Y la hibridación de ese talento, que hemos dicho antes, con tecnológico, con el talento humano, debe de ser la clave para desarrollar ese valor que es importante. ¿Y cómo nos ayudan la IA a mejorar concretamente la salud y el bienestar de las personas? Pues en la prevención del diagnóstico, en la anticipación a determinadas patologías y determinados problemas. Lo ha dicho Javier antes y estoy seguro que luego vamos a hablar mucho de eso, sobre todo con nuestros compañeros. Pero también en la personalización de tratamientos y sobre todo hablamos ya de esa medicina de precisión. No voy a dar más datos porque sé que van a hablar ellos de este tema. La agilidad del diseño de fármacos. Vamos a hacer fármacos que sean muy efectivos, muy eficaces, pero todavía menos tóxicos, y especialmente la parte de la suplementación. Ahí hay un gran recorrido. La monitorización en tiempo real, en remoto, es clave. Aquí la IA va a jugar un papel fundamental, luego lo haremos de los gemelos digitales, y sobre todo el avance en la investigación, lo acabamos de escuchar.
¿Por qué? Porque hoy hay enfermedades como la ELA, el cáncer, el Parkinson, que no tienen cura, pero que mañana, gracias a la IA, nos podemos levantar y veamos en los periódicos, especialmente los de prensa ibérica, que la ELA tiene cura. Formar, acompañar y motivar a profesionales, a expertos, pero sobre todo al paciente. Yo trabajo en SHA Wellness Clinic, en el grupo AB Living, y soy el director de innovación corporativo del grupo, y vamos a hablar cómo nosotros exploramos, testamos e implementamos la IA en ese método integrativo que básicamente lo que hacemos es la hibridación, hablamos de hibridación, de innovaciones médicas con terapias naturales y sobre todo con una nutrición saludable. ¿Para qué? Para vivir más años, pero no solamente eso, sino para vivir mejor. Y además lo hacemos desde una integración que buscamos esa aportación de valor y con un propósito que lo que buscamos es mejorar la salud del paciente y del huésped. Aproximadamente el 75% de nuestra salud viene determinada por los hábitos saludables y un 25% aproximadamente viene predefinida por la genética. Pues aquí la inteligencia artificial juega un papel clave para ayudarnos a mejorar esos hábitos e intentar redefinir ese 25% de nuestra salud. Hemos mejorado miles de personas su salud, hemos ayudado a que puedan cambiar esos hábitos y seguimos haciéndolo. ¿Y cómo? Con innovación. La IA en el método integrativo que tenemos en SHA tiene distintas verticales donde puede aportar valor. ¿A quién? A dos focos. En primer lugar, en nuestro método. ¿Dónde? En las test y las pruebas de diagnóstico, en la personalización de programas y tratamientos, lo hacemos ad hoc para la persona utilizando Big Data, inteligencia artificial, sabemos todas sus preferencias, monitorización del huésped y del paciente y sobre todo mejorando su experiencia. Pero eso es el método. ¿Y dónde en la persona? Pues en la anticipación y en la prevención de determinadas patologías, porque lo que hacemos nosotros es, gracias a esos hábitos saludables, a esa mejora en la nutrición, a esa mejora de hábitos y a esa medicina no invasiva, a intentar anticiparnos a aquella posible patología, ya lo decía Javier antes, para antes curarla y evitarla. Alcanzar sus objetivos de salud, sobre todo la eficiencia en el tiempo. Nosotros intentamos, gracias a la inteligencia artificial, que todos esos objetivos que se persiguen se hagan antes, que consigamos tener una reducción en el gap temporal, sobre todo motivación y felicidad, porque mejoramos su experiencia y, muy importante, que se sientan seguros que el método es fiable y confíen en nosotros. Por eso hibridamos muchas tecnologías. Estas son algunas de las que estamos utilizando en SHA, que no las hacemos solas, las hacemos en conjunto. La inteligencia artificial, el Big Data, la realidad virtual, el IoT, la impresión a 3D, la genómica, muy importante, la robótica, la ciberseguridad, y estamos ya explorando la parte de nanotecnología y la computación cuántica. Este es un ejemplo simple de algo que hacemos en SHA. Por ejemplo, tenemos una unidad dental, mucha gente no lo sabe, pero tenemos una de las mejores unidades dentales del mundo en la que hibridamos esas tecnologías y pues utilizamos inteligencia artificial. Como puedes ver aquí, vemos un paciente en el que ya antes incluso de que tome la decisión de implementar el tratamiento, va a saber perfectamente cómo va a quedar su dentadura, no solamente en el ámbito de la salud, que también, sino también en la parte estética, porque todos somos diferentes. Y entonces aquí hay una recreación que hibrida la parte de la realidad virtual, la parte del data, la parte de la inteligencia artificial, pero también la impresión a 3D, porque se lo mostramos además de manera física. Y esta es una paciente, aquí es antes y después con la IA, todavía no tomó la decisión, y justo después toma la decisión y aquí tiene el resultado ya después del tratamiento. Otro ejemplo es la unidad neurocognitiva. Nosotros intentamos también, gracias al data, anticiparnos a determinadas enfermedades y patologías e intentar tomar acciones a través después de nuestros programas de hábitos saludables. Y para ello, pues tenemos nuestra unidad de neurofeedback, que tenemos grandes profesionales y, por ejemplo, el profesor Bruno Ribeiro, que gracias a estos devices cogemos todo el data, lo analizamos y gracias a la inteligencia artificial pues nos permite tomar esas decisiones y sobre todo anticiparnos de nuevo a determinados problemas, siempre desde el ámbito preventivo.
Otro último ejemplo es el diagnóstico preventivo avanzado. Hemos dicho que la data es importante, ¿verdad? Pues ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues justo antes de que empiece el programa, cualquiera de nuestros huéspedes o de nuestros pacientes hace un recorrido en nuestro Health Screening Lab. Es un túnel de diagnóstico donde le hacemos todo tipo de análisis de cualquier ámbito, con toda la última tecnología y con todo ese data. A partir de ahí empezamos a hacer proyecciones y empezamos a explorar qué es lo que va a ser mejor para él, qué es lo que necesita desde el ámbito de la suplementación, desde el ámbito de la nutrición y especialmente desde los tratamientos preventivos. Utilizamos, como podéis ver, la hibridación de realidad virtual, toda la parte de sensorización y acabamos con el tema de la inteligencia artificial. A mí me gustaría hablar un poco del futuro, que estoy seguro que Ángel lo va a desarrollar después, porque él es experto concretamente en esto, y hablamos de los gemelos digitales. ¿Qué es un gemelo digital? Pues es la representación virtual, gracias a muchísimos datos y a la inteligencia artificial, de algo físico. Concretamente, en una persona, pues sería un Digital Health Twin, ¿no? El que tendríamos a nuestro avatar, su avatar, que podríamos someterlo a determinados escenarios, o bien desde el punto de vista del estrés, o bien administrándoles determinados suplementos, o realizando determinados programas, y a partir de ahí vamos a saber cómo se va a comportar. Entonces, sabiendo cómo se va a comportar, de manera virtual nosotros podemos tomar decisiones para después intentar prevenir, intentar evitar que tome determinados fármacos que podrían ser tóxicos para él o simplemente que no le van a hacer ningún tipo de efectividad. Y estas simulaciones y estos escenarios hipotéticos nos van a dar, pues bueno, muchas pistas para ayudar en esa prevención y personalización de sus programas. Concretamente, explorando las distintas líneas que hay, tenemos a Siemens. No quería poner solamente el tuyo, Ángel, me he ido a la competencia. Y esto, bueno, pues es el gemelo digital de un pulmón, en el que, bueno, se pueden hacer distintas acciones en las que nos va a permitir saber cuál va a ser su comportamiento. Aquí sería el de una persona completa, que también lo está desarrollando Siemens. Es muy interesante, donde nos va a permitir saber cómo se va a comportar sus distintos ámbitos de la salud este paciente. Y luego tenemos Quibin. ¿Quién es Quibin? Pues luego lo va a explicar Ángel, porque él es el CEO y fundador de Quibin y además es experto en temas de gemelo digital. Yo solamente quiero decir que, por favor, no lo olvidemos, que la clave es poner a las personas en el centro y que además la cosa va de intentar mejorar su bienestar. Y como han dicho antes nuestros compañeros, no solamente de las personas, sino también del planeta. Gracias, grazie, danke. Y acabamos. Y ahora nuestra compañera María nos va a dar su magistral intervención. Bueno, realmente vengo en calidad de directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Yo creo que ya se ha mencionado antes que una de las preocupaciones es que la mayor parte de los desarrollos que se están haciendo en la inteligencia artificial vienen del mundo privado, no tanto del mundo académico, y pues quería contar nuestra intención, ¿no? Desde el CNIO, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, pues contribuir también a los desarrollos de la inteligencia artificial y no solo utilizarlos, ¿no? Que por supuesto son muy útiles. Quería dar unas pequeñas palabras sobre lo que es el CNIO, es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Estamos entre los mejores centros de investigación del mundo. En el ranking de Nature, en los centros de cáncer, estaríamos entre los 10 primeros, seríamos el primero de España y el segundo de Europa. Y según otros rankings, pues también, como el de SIMAGO, pues estamos entre los 10 mejores centros de investigación del cáncer del mundo. A nivel nacional estamos en la posición número 2 en todo el sector de salud. Y bueno, otros indicadores serían, por ejemplo, el ranking de Stanford, que rankea al 2% de los científicos top del mundo, y tenemos varios científicos en el CNIO que están
muy alto en este ranking. Entonces, un centro como el CENIO debería estar también contribuyendo a los desarrollos de inteligencia artificial en el estudio del cáncer, ¿no? Y que esto no quedara solo digamos, en el mundo privado, ¿no? Esta es la organización del CENIO. Es un centro de investigación, no hay pacientes, o sea, aunque hay médicos no están viendo pacientes, pero sí que tenemos acuerdos con hospitales en Madrid, por proximidad. Tenemos un acuerdo importante con el 12 de octubre, tenemos 3 unidades clínicas con el 12 de octubre y otra con el Hospital de la Paz, y también tenemos una consulta de cáncer familiar en Fuenlabrada, aunque en el CENIO como tal no hay pacientes. Después somos un centro que hemos puesto mucha énfasis en la innovación. Estos son los acuerdos, creo que no se ve muy bien la diapositiva, pero que hemos cerrado, por ejemplo, para 2024, los acuerdos que tenemos con compañías internacionales y nacionales. El CENIO se ve como un sitio con el que colaborar, sobre todo empresas farmacéuticas, y han entrado pues más de 40 millones de euros pues, desde los últimos 12 años al CENIO, que van a los grupos de estos acuerdos colaborativos con la industria, sobre todo industria farmacéutica, y tenemos pues, un nivel de ventas. Somos 400 investigadores más o menos y tenemos casi la mitad de las ventas de todo el CSIC, es decir, que la innovación es importante para nosotros. Tenemos un programa de descubrimiento de fármacos y hemos licenciado moléculas a compañías farmacéuticas, y nuestra estrategia hasta ahora pues, ha sido pues, distintos aspectos del cáncer, ¿no? El metabolismo del cáncer, la metástasis, pero también desde 2020, como podéis ver, empezamos con reforzar dos cosas en el CENIO. Uno es un programa de biología estructural, se ha mencionado la importancia de la inteligencia artificial para la estructura de las proteínas, y otro es un programa de inteligencia artificial y biocomputación, que ya tenemos 4 grupos. Entonces pensamos que es muy importante que el CENIO contribuya al desarrollo de inteligencia artificial, porque tenemos in-house, digamos, tenemos químicos que son capaces de desarrollar y encontrar moléculas con una actividad terapéutica, un programa de biología estructural que están determinando la estructura de proteínas, y ya hemos dicho la importancia que está teniendo la inteligencia artificial para determinar estructuras de proteínas y la interacción entre proteínas y posibles inhibidores o otras moléculas de la vida, con lo cual tiene mucho sentido pues, que esto lo pongamos en nuestra prioridad estratégica, y de alguna manera es cómo aterrizamos el mundo de la inteligencia artificial en un centro como el CENIO, ¿no? donde pues estamos haciendo muchas otras cosas, no solo inteligencia artificial. Entonces tenemos, como he dicho antes, pues laboratorios que están ya centrados en biología computacional. Tenemos una matemática coreana, Solip Park, que hace biología computacional, digamos, utilizando genomas del cáncer. Geoff McIntyre, que hace biología computacional, en este caso mirando a las aberraciones de los cromosomas que hay en los tumores de una manera, digamos, ómica, una unidad de bioinformática, pero queremos contratar nuevos grupos en diseño de proteínas artificiales, análisis genómico, y hacer una unidad de inteligencia artificial, porque tenemos una unidad de bioinformática, pero no una unidad de inteligencia artificial, ¿no? Y contribuir a los desarrollos de inteligencia artificial. Entonces aquí puedo decir lo que ya tenemos. Pues en el CENIO tenemos un programa de biología estructural muy potente, sobre todo fuerte en criomicroscopía, y obviamente ya se ha dicho aquí en charlas anteriores, pero nosotros lo estamos haciendo en el CENIO. El uso de AlphaFold, por ejemplo, para determinación o para refinar estructuras de proteínas ha acelerado muchísimo la investigación en estructura de proteínas, que por otra parte es esencial para el desarrollo de fármacos. Y en el CENIO pues hay 2 grupos que están haciendo esto, que están colaborando con el programa de desarrollo de fármacos también, acelerando el encontrar nuevas digamos, posibles terapias contra el cáncer. Y después la otra gran rama, digamos, de aplicación de inteligencia artificial en el cáncer es el análisis genómico y el encontrar, digamos, poder ser capaces de predecir la evolución de un tumor, la agresividad de un tumor, identificar qué mutaciones son las importantes. Y tenemos aquí, en este caso, pues ya 2 grupos, el de Geoff McIntyre y Solip Park, y la unidad de bioinformática que dirige Fátima Al-Sharour. Y aparte, pues estamos en un proceso de contratación de nuevos grupos, pero quería destacar otro aspecto que se ha mencionado, pero que también en el CENIO estamos en una posición
interesante para hacerlo, que es todo el uso de inteligencia artificial para radiómica y no solo radiómica, sino también para anatomía patológica. Se puede encontrar utilizando machine learning algoritmos que simplemente viendo en una imagen de anatomía patológica ya pueden predecir qué mutaciones tiene ese tumor, incluso se pueden generar nuevos datos artificiales que sirven para alimentar estos algoritmos. Todo esto también lo estamos haciendo en el CENIO. Y bueno, la idea es que esto que está siendo algo muy incipiente, digamos, en nuestro centro, pues se convierta en una de las líneas estratégicas de nuestro centro, ¿no? Y para ello, pues, bueno, esto es importante porque el CENIO está dentro de este proyecto de la secuenciación de 100.000 genomas en Europa. Vamos a tener unas cantidades de datos ingentes, vamos a participar en la secuenciación de 12.000 genomas. El CENIO es, junto con el CENAG, que está en Barcelona, los dos únicos centros de este país que tienen secuenciadores digamos, de alto performance, son los dos más potentes, y por lo tanto tiene mucho sentido que un centro como el CENIO pues, tenga como línea estratégica la inteligencia artificial. Para ello hemos tenido la suerte de recibir un apoyo de 4,6 millones del programa de atracción y retención de talento del Ministerio de Digitalización, que esto es lo que nos ha permitido reforzar la contratación de personal experto en biología computacional, inteligencia artificial, en los grupos que ya tenemos, más la creación de los nuevos grupos, ¿no? Y también hemos aplicado a los proyectos de este programa. De momento nos han conseguido 2 proyectos por 3 millones de euros, pero hay opción de conseguir más proyectos, y todo esto esperamos que haga que el CENIO aterrice la inteligencia artificial y que pueda contribuir a los desarrollos de inteligencia artificial. Termino aquí mencionando que en noviembre hay un meeting en el CENIO que se llama Inteligencia Artificial Meets Cancer Research, que lo organizamos con la Universidad de Columbia, donde está el grupo de Raúl Rabadán, que es profesor asociado también en el CENIO. Y la idea, pues de nuevo, es resaltar la importancia. Yo creo que desde la academia, desde el mundo académico, estemos contribuyendo a los desarrollos de inteligencia artificial, en este caso para una enfermedad como el cáncer. Y termino aquí, creo que me sobra tiempo. Muchas gracias. Muy bien. Antonio, te toca a ti. Rápido. Me toca a mí. Sí. Bueno, buenas tardes. Si uno entra en el teléfono móvil y va al chat GPT, pregunta ¿qué hacen en Alicante a las 4 de la tarde después de 2 días de inteligencia artificial? Me ha puesto, no hables más de inteligencia artificial. Bueno, primero muchas gracias, de verdad, Manolo, Maite, comité organizador. Estar aquí en este foro para mí es un placer. Yo no he venido a enseñar nada, sino a compartir mi experiencia. Tengo mucha juventud acumulada, quiere decir que tengo experiencia por años, pero siempre en juventud, y creo que es un tema definitivo. Mi leitmotiv es, me he dado cuenta que dedicarse a los demás merece la pena. Me di cuenta hace mucho tiempo sin inteligencia artificial, y todo lo que ponga la palabra humanidad, humanismo activo, ahí estoy yo. Soy cirujano, con todo lo que significa. Cirujano, son las personas que arreglan unas cosas que no saben arreglar de otra manera. Bueno, soy cirujano, me he dedicado, llevo 40 y pico de años de cirujano, después he hecho periodismo y también sociología, precisamente para poderme dedicar a los demás, con humanismo. Y este tema de inteligencia artificial me lo planteo me he dado cuenta hace mucho tiempo que entré en el mundo de salud digital sin buscármelo. Hace ya 22 años, con un proyecto europeo, pedimos un quirófano inteligente y nos lo concedieron, que fue de los primeros de España. Bueno, el valor que tiene, bueno, entré en el mundo científico, y estoy en el mundo científico, evidentemente, solamente aplicamos el método científico, tenemos la obligación de aplicar el método científico y no podemos movernos de otra manera. Pero nos hace una pregunta, quien organizó estos 2 días intensos, nos hace una pregunta que yo creo que es muy bonita. ¿Qué aporta? ¿Qué aporta? ¿Es útil a la salud, la inteligencia artificial y a la humanidad? Y yo creo que la respuesta es, ¿dónde se pasaba? Verde. El verde. Eso lo dirán ustedes a todos, el verde no pasa. No pasa.
El verde no pasa. Bueno, es igual, es un problema de la inteligencia artificial. Bueno, sí, me gustaría pasarlo. Bueno, para mí estoy encantado de estar con esta mesa, con esta composición, de verdad lo digo, para mí es un placer. Y a la pregunta, yo creo que se acabaría aquí mi intervención. ¿Tiene valor, qué aporta este sector de la inteligencia artificial al bienestar y a la salud? Definitivo e imprescindible, concluyente. Ahora podemos adornarlo, y lo voy a adornar con un PowerPoint que intento demostrar un poco lo que quiera. Yo creo que la inteligencia artificial es un instrumento técnico que ni es inteligencia ni es artificial. Para que haya inteligencia tiene que haber hormonas, y para que sea artificial no tiene que estar aquí, quiero decir. Es verdad que es un instrumento muy importante técnico, que los que se dedican a estudiar la filosofía de las ciencias lo encuadran como es lo más importante, el cambio técnico más importante que ha padecido la humanidad. No por eso hay que usarlo, pero es un tema importantísimo. Y yo voy a ir rápido, como tengo además primero tengo a Manolo al lado y segundo tengo el cronómetro, lo pasaré más rápido o más lento dependiendo de cómo agote el tiempo. Tenía un PowerPoint largo, pero bueno. En la inteligencia artificial hay que huir del presentismo. Nos está matando el presentismo, en general a la ciencia, en general yo soy médico práctico, sigo trasplantando, sigo en mi actividad docente, y hay que crear y legislar un proyecto de ley de neuroderechos. Esto es un cambio de paradigma irreversible. La verdad que los que estamos en mi promoción estamos viviendo cambios muy importantes que nos obliga a situarnos de otra manera en el mundo práctico de la medicina, y además obligatoriamente, pongo esta diapositiva porque no la tenía ahí dentro, cómo es posible, la inteligencia artificial está en todos los campos, y este es el trabajo para mí más serio de inteligencia artificial hecho por un abogado, por un magistrado, que es Marchena. Marchena es el presidente de la sala segunda, y ha hecho un trabajo, la inteligencia artificial y el derecho penal. Bueno, creo que es un campo muy importante, y después tenemos que acostumbrarnos a medir. Creo que medimos poco. Yo no he visto todavía ningún ítem importante que esté validado que mide la inteligencia artificial. Yo hice sociología, entre otras cosas, sobre la sanidad, para crear ítems, buscar validados que midan. Si no medimos, tenemos que hablar muy poco. Eso sacamos un libro que presentamos en el Senado. Bueno, la inteligencia artificial, que es otro algoritmo del sentido común, es la continuación del comportamiento inteligente por otros medios. No es otra cosa. Y pretender que sea otra cosa, creemos que es muy, muy, muy incómodo, y además es falso. También es verdad, en el ecosistema en donde nos movemos, el sistema reciente de inteligencia artificial clarifican imágenes un 95%, nos lo van a hablar, 95%. ¿Lo usan los médicos? ¿Creen los sanitarios, digo los médicos principalmente, en la inteligencia artificial? El 74% dice que no. Eso es la última encuesta, hay que medir. Qué curioso, un adelanto técnico importantísimo, parece que no. La revolución digital solo ocurrirá una vez y pasará el tren, y ya estamos fuera de la edad analógica. Pero ¿dónde estamos en el ecosistema? Estamos en realidades digitales, tenemos que empezar a contarnos las realidades digitales, y creo que el ansia de éxito inmediato que está todo este mundo de la inteligencia artificial está produciendo fracasos puntuales que debíamos de evitar. Luego tiene límites y riesgos, y en el ecosistema, creo que es importante decirlo, porque ¿en dónde nos movemos? Nos movemos en un país europeo. Por cierto, en casi todas las charlas hablan de Europa como si fuera extrañable. Somos Europa, somos el tercer país europeo. Tenemos que tener claramente dónde estamos. Tenemos que saber que el derecho a la salud solamente lo tiene el 20% de la población mundial, y estamos hablando de inteligencia artificial. Tenemos que ir a solucionar esos temas. Antes habló alguien de la ética, hay 2 libros maravillosos de la ética que yo he leído, que sin duda es imprescindible. Todos lo decimos, pero pocos lo aplicamos. Por cierto, en la ética habría que aplicar criterios de algoritmos de inteligencia artificial. Es verdad que la generativa tiene sus problemas, es verdad que los jóvenes mayoritariamente están en ello, y sirve para muchas cosas, mide muchas cosas. A nosotros nos está siendo muy útil de forma clara, y creo que es muy importante. Y ahora mismo, el otro cambio radical que nos obliga a utilizar la inteligencia artificial, y como cirujanos prácticos, como profesores y como docentes, y el método científico nos obliga, es el genoma.
En estos momentos, la genómica, que tuvimos la oportunidad de ser portavoz del tema de la genómica en el Senado, es de obligado cumplimiento para hacer medicina científica y sin embargo no se está haciendo. La Estrategia Nacional de Medicina Genómica nos está impidiendo todavía utilizar medicina de la evidencia. Claro, manejar los números de la vida, como llamo yo, en el tema de la genómica, si no hay inteligencia artificial y superconmutación. La superconmutación, todo el mundo lo ha dicho, me alegro mucho, que gasta energía y gasta agua. Luego, hablar de inteligencia artificial verde, una compañera que acabo de hablar, es difícil porque el solo usarlo, hay que usarlo, pero hay que saber dónde estamos. Claro, los números de la vida, 1.000 millones de neuronas, 80 billones de células y 3.000 millones de nucleótidos, o tenemos superconmutación o el genoma no lo desarrollamos. En definitiva, tenemos otra cosa de cambio de paradigma radical que nos cambia a todos, que es que la ciencia no está en la universidad. Yo soy catedrático hace muchos años, está en las redes. Es el cambio más radical que se ha vivido en lo que significa la universidad. En la universidad puede estar la excelencia, no siempre, pero está en las redes. Si la ciencia está en las redes, está asequible. Y yo siempre pongo esta diapositiva. Un masái, sin dejar de ser masái, tiene un iPhone 300 y puede estar viendo esto aquí. No tiene que renunciar a su origen para ver lo que tiene que hacer. Esto es una sanidad europea, espacio único sanitario europeo. Hay que utilizar ese espacio y desarrollar lo que no lo hemos desarrollado. No valen los localismos en inteligencia artificial ni en ningún argumento que queramos mejorar para el cambio de paradigma. Nos regulamos claramente por el Tratado de Lisboa, que dice que la sanidad es de financiación, los países signatarios es de financiación pública y además universal y provisión de servicio libre. Es verdad que estamos en un ministerio que se llama de salud, que se llama de sanidad. Hay que cambiar el nombre. Lo primero que hay que hacer es cambiar el nombre, que es de coste cero. Se tiene que llamar Ministerio de la Salud. La sanidad aporta solamente el 40% de la salud de los ciudadanos. Hay que cambiarlo, hay que hablar de One Health. Todo eso nos tiene que servir la inteligencia artificial. Ahí donde tenemos que estar. Bueno, estamos en estos momentos en generaciones. Ahí están todas las generaciones. La más frecuente es la que no quiere pasar desapercibida y hay que haber un cambio clarísimamente de un pacto intergeneracional para poder entender el ecosistema donde la inteligencia artificial se desarrolla. Esto lo acabo de decir, pero es muy importante. Una vida no tiene precio, que es un concepto moral, pero la sanidad tiene un coste y es limitado. No puede haber de todo para todo el tiempo, porque es falso. Hay que contarlo y eso hay que medirlo. Y la inteligencia artificial nos va a costar. El modelo ONT, yo llevo trasplantando 23 años y el modelo ONT es el exportable. Por cierto, no ha entrado la inteligencia artificial, el mejor del mundo, con diferencia 32 años seguidos. La reconstrucción obligatoria del Servicio Canario de Salud, porque es que si no lo reconstruimos no tenemos tampoco inteligencia artificial aplicable. Y lo público-privado ya pasó a la historia. Y algo muy importante, la edad es un ítem que no mide las realidades. Hoy se habla de fragilidad, que es un coeficiente. Por eso hablar de edad es absolutamente equivocado. Es un coeficiente de 4 ítems, donde se puede tener el índice de fragilidad más bajo que uno de 80 que uno de 40. Nosotros lo aplicamos en cirugía y es clave. No es gratuita la palabra que está. La demografía es un tema gravísimo. Ahí tiene que entrar la inteligencia artificial. Muere más gente de los que nacen y además encima nos están haciendo esto. En los últimos 40 años le hemos ganado 17 años a la vida. Y sin embargo aplicamos criterios de hace 40 años. No se puede jubilar al talento por obligación. No lo hace sino España, mayoritariamente. Y eso está causando un vacío importantísimo sanitario en la sociedad. No ha estado el edadismo, eso de que la edad es un mérito ridículo, ni para bien ni para mal, es una circunstancia, tiene un coste muy importante, la revolución que está. Esto es clave, lo que acabo de decir aquí. No es cuestión de invertir más dinero, sino de gestionar mejor con criterios y habrá que llegar a una serie de puntos importantes, muy importantes. Sin duda, hay que hacer una estrategia y plan contra la soledad involuntaria. 3,5 millones de españoles que no quieren y están, causa de patología enorme y donde no ha entrado la inteligencia artificial, es clave y definitivo. Y después los números en donde tenemos que movernos en estos momentos con la inteligencia artificial. Pues 100.000 médicos, casi 200.000, 200 y pico mil enfermeras, más de 1 millón de ciudadanos en lista de espera. Eso es lo que tenemos. Mucha inteligencia artificial, pero habrá que aplicarla, porque a los ciudadanos que le dicen eso no lo llegan a entender
no existe una buena sanidad sin los medios de comunicación. Se me está acabando el tiempo, por eso voy de rápido. Y yo creo que, en definitiva, sí al cambio de paradigma, sin duda, sí a la aplicación de la inteligencia artificial, sí con un ecosistema que tenemos que mejorar, si no lo que podemos crear son desigualdades muy importantes. De lo que se mira, solo se ve lo que se sabe. Si lo supiera todo el mundo, que por mucho que se mire y si no se sabe, no se ve. Y en definitiva, después de la inteligencia artificial, pienso, luego existo y ya no es. Existo, pero no es lo mismo que ser. Muchas gracias. Muy bien. Pues, gracias. Muchas gracias, Antonio. Ángel, por favor, te pido también concreción, porque después me gustaría haceros alguna pregunta y si ahorramos tiempo, pues será posible. Gracias. Perfecto. Creo que yo. Ay, perdóname. Bueno, muchas gracias. Lo primero que quería hacer es agradecer a Nuria la invitación y, Manuel, gracias también por la moderación y, bueno, es un placer estar en esta mesa. Yo la verdad es que empecé haciendo investigación en visión por computador, ¿no? Intentando extraer información de las imágenes radiológicas, sobre todo resonancia magnética, TAC, PET, pero notaba que lo que hacía en investigación al final no podía transferirlo a práctica clínica, ¿no? Entonces decidí prácticamente en 2015 emprender el camino del emprendedurismo, ¿no? y fundé Kibim, con el objetivo de poder transferir a práctica clínica lo que son algoritmos de IA dedicados a cuantificar el cuerpo humano por dentro, ¿no? Esto, al ser un dispositivo médico, al ser un medical device, pues requiere de mucha inversión, mucha financiación, porque no tiene que funcionar únicamente en una cohorte de pacientes, sino que tiene que poder funcionar pues, para cualquier tipo de persona, ¿no? Y cualquier característica. Y básicamente, pues hasta ahora hemos necesitado mucha financiación. Llevamos ya unos 28 millones de euros financiados en la compañía, principalmente para los estudios clínicos de validación, para todo el entrenamiento de los modelos de IA. También con una red de colaboración muy amplia que nos da acceso y necesitamos mucha información de pacientes del mundo real. Al final, a día de hoy, los datos de imagen médica que hay en el mundo, las resonancias, los tags que se adquieren, son datos de pacientes, no son datos de la población, de sujetos sanos, ¿no? Y esto hace que podamos caracterizar estas anomalías que nos suceden en el interior, ¿no? Pero el aspecto diferencial es que estamos liderando desde España la creación de estos medical devices basados en inteligencia artificial que van a ir caracterizando pues todo el cuerpo humano por dentro. Tenemos certificación de la FDA, somos hasta ahora la única compañía en España con algoritmos para radiología con estas certificaciones. También marcado CE y después del Brexit UK, ¿no? Y bueno, la sede la tenemos en Valencia, somos unas 100 personas actualmente, pero estamos distribuidas por Madrid, Barcelona, Cambridge en Reino Unido y Nueva York. Entonces, lo que intentamos resolver es, en realidad, las imágenes esconden una gran cantidad de información en su interior. Los médicos, los radiólogos habían estado hasta el momento analizando una pequeña parte de esa información que contiene una imagen. Por ejemplo, en la imagen podemos ver el fenotipo. ¿Qué significa esto, no? Pues qué tipo de personas somos, cuál es nuestra variabilidad y cuál es nuestra caracterización de los tejidos. Y, por ejemplo, ese fenotipo es cómo se expresa nuestro genotipo más nuestros hábitos, ¿no? Por ejemplo, si imaginamos un TAC del tórax, cuando anteriormente pues, el radiólogo iba buscando una lesión en el pulmón, en realidad dentro de la imagen tenemos mucha más información. Por ejemplo, tenemos la grasa subcutánea, directamente la podemos relacionar con hábitos de vida, alimentación. Tenemos también el propio pulmón, si tiene enfisema o no, si ese paciente ha fumado. Tenemos la mineralización del hueso. Tenemos otra información como si hay calcio en las coronarias y eso lo podemos asociar a riesgo de infarto. Y por tanto, analizando una imagen de TAC con inteligencia artificial, con técnicas de deep learning, esto nos permite, por ejemplo, predecir una supervivencia de los pacientes o una posible respuesta a la inmunoterapia cuando antes el radiólogo principalmente se centraba en caracterizar la lesión, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué características tiene? Entonces podemos ver ese cuerpo humano como un todo y no únicamente la alteración en el tejido. Además,
la imagen tiene una característica que es ya un estándar de cuidado de la salud, es decir, estamos adquiriendo millones y millones de imágenes en todo el mundo. Mientras estamos aquí ahora mismo, en el día de hoy, pues se han adquirido en todo el mundo unos 10 millones de imágenes. Suponen el 90% del almacenamiento de los datos sanitarios a día de hoy y sin duda deberíamos aprovecharlas mucho más, ¿no? Y necesitamos poder convertir esa imagen junto a otras modalidades como la genómica o la anatomía patológica, pues en un catalizador de esa salud de precisión. Y aquí es importante que digamos salud de precisión y no tanto medicina de precisión, ¿no? Porque también da una pincelada de hacia dónde tenemos que caminar, ¿no? Pero para esto necesitábamos crear una maquinaria, una metodología de creación y fabricación de algoritmos de inteligencia artificial. No podemos directamente intentar crear un algoritmo sin un acceso a datos ordenado y para esto el modelo que tenemos que establecer es un modelo que combine la colaboración en investigación, es decir, el acceso y las alianzas con instituciones públicas, con instituciones privadas como la industria farmacéutica, con acceso a grandes cohortes que nos permita descubrir qué potenciales algoritmos pueden tener un nicho en el mercado y desarrollarlos hasta producto, ¿no? Entonces, en la izquierda podemos ver ese ámbito de la investigación donde tenemos que crear esas capas de colaboración, de acceso a datos, de aprendizaje, tanto centralizado como federado, progresar en ese desarrollo de productos y convertirlos a lo que ya conocemos como un medical device, ¿no? Por ejemplo, algoritmos podemos tener muchísimos, pero como productos que podamos ya instalar en un hospital mañana y que los pueda usar un clínico dentro de la legalidad, que pues tenemos, por ejemplo, en este momento 3, ¿no? Lo que es el QP Brain, es una herramienta de detección temprana de Alzheimer y lesiones en el cerebro, enfermedades neurodegenerativas y esclerosis múltiple, detección temprana también del cáncer de próstata y también enfermedades metabólicas, ¿no? Poder monitorizar, por ejemplo, el síndrome metabólico o una biopsia virtual hepática. Pero esto hay que hacerlo con una metodología de fabricación, aunque sea un software, aunque no tengamos nada tangible y estemos hablando de modelos de IA, en realidad para la industria somos un medical device. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos que tener una trazabilidad completa desde qué datos hemos utilizado para entrenamiento, cómo entrenamos esos modelos, con qué hiperparámetros, cómo los validamos y al final cómo los desplegamos en centros sanitarios, ¿no? Entonces, nos gusta decir que la imagen es como una muestra biológica, ¿no? Es una muestra que analizamos. Uno de los pasos más importantes es en esta segunda columna que pueden ver aquí, es la armonización, es decir, cómo conseguimos que esa calidad de imagen, que es muy diferente entre hospitales, entre máquinas, haga que las imágenes sean comparables. Y aquí hemos utilizado algoritmos de aprendizaje autosupervisado, self-supervised learning, en los que no tenemos que etiquetar los datos, pero sí que estos modelos aprenden a, eliminando unas partes de las frecuencias de la imagen, a reconstruir esas frecuencias ocultas. Al final los modelos no tenemos por qué enseñarles píxeles directamente, les podemos enseñar frecuencias también, ¿no? Y esta cajita azul, al final son productos básicos, versión 1, generación 1, que lo que hacen es detectar órgano y detectar lesión. Como vemos aquí, unos pulmones con su lesión. Esto ya es una herramienta que le puede ayudar a los radiólogos a día de hoy en un hospital, ¿no? A extraer automáticamente esa volumetría de los órganos y las anormalidades. Pero la visión a largo plazo es poder no solo detectar las alteraciones, sino también predecir, establecer modelos pronósticos, modelos predictivos para saber lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Por ejemplo, predecir una respuesta a un fármaco o predecir también, poder pronosticar la evolución del paciente, ¿no? Y esto es un poco el motivo también por el que tenemos alianzas con la industria farmacéutica, para poder ayudarles a clasificar mejor estos pacientes antes de entrar en los ensayos clínicos. Este es un ejemplo del nivel de validación que se necesita para poder llevar un producto a mercado. Esta es la validación de la FDA para QP Brain. Podemos ver que se nos exige una distribución o un balanceo por edades, un balanceo también por diferentes tipos de enfermedad neurodegenerativa, también tener un origen del dataset donde tengamos una representación, en este caso es para los Estados Unidos, de ciudadanos americanos. Vemos que el 50% de los datos son de Estados Unidos y de Canadá. Esto, desde Kibim tenemos que fabricar ya y diseñar estos datasets
esta mentalidad. Y como podemos ver a la derecha del todo también, una distribución muy buena por fabricantes de máquinas, ¿no? Los fabricantes, los Philips, Canon, GE, todo tiene que estar balanceado en cuanto a datos. Pero si además los clínicos deciden utilizarnos fuera de etiqueta, o sea, nosotros por mucho que digamos en el manual que detectamos Alzheimer y detectamos esclerosis múltiple, si hay clínicos que deciden utilizarnos, por ejemplo, en este caso para tumores cerebrales, esto no lo tenemos dentro de nuestras especificaciones, pero nos usan en investigación, ¿no? Y esto es como una técnica fundacional puede convertirse o tener una ampliación de su usabilidad a largo plazo, ¿no? Ya son los propios clínicos los que realizan investigación, por ejemplo, como estos casos de tumores cerebrales en los que se monitoriza la efectividad de la radioterapia, pues utilizando estas herramientas, ¿no? Este es el caso de la próstata, esa detección temprana, donde tenemos también esa, digamos, ayuda para el radiólogo que les mejora la sensibilidad en un 10%. Hicimos un estudio en Estados Unidos sin lectura, más lectura, coordinado por Mass General Brigham, un estudio con 300 pacientes, 9 radiólogos, y al final conseguimos esa mejora de un 10% en la sensibilidad sin penalizar la especificidad, ¿no? Esos son algunos casos donde, bueno, tenemos una lectura radiológica negativa, o sea, son pacientes que a priori, pues según el radiólogo, no había lesión. Cuando los pasamos por la IA, les apoyamos en ese proceso de lectura, ¿no? Es importante que este modelo de IA no se ha entrenado con datos etiquetados por radiólogos, sino que se ha etiquetado con datos directamente de las células, de la biopsia, ¿no? Y esta es la parte importante. Podemos comercializarlo directamente, o en este caso la alianza que establecimos, estamos trabajando con otros fabricantes, con Philips. Ahora mismo nuestro software ya va embebido dentro de todas las máquinas de Philips que se están comercializando en el mundo. Y bueno, la estrategia en los próximos años es aplicar la IA a todo lo que es una hoja de ruta dentro del cáncer y otra patología, ¿no? Y para terminar, pues simplemente indicar, ¿no?, que ese futuro tiene que ir más allá de lo que es hacer imagen una vez tenemos síntomas. Estamos moviendo la imagen cada vez más a fases presintomáticas y para eso, pues poco a poco, desde el cerebro, la próstata, la mama, estamos creando ese gemelo digital del cuerpo humano y bueno, estamos realizando mucha presión también para que la imagen médica se convierta en una técnica de screening y que sirva de base para generar estos gemelos digitales, ¿no?, y poder caracterizarnos por dentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Pero sentado mejor, ¿no? Sentado mejor. Como tú más cómodo te sientas. Me voy a poner de pie, si me importa. Bueno, soy Pablo Garrido, trabajo en Telefónica Tech, que como sabréis mucho es la unidad de negocios digitales del Grupo Telefónica. Trabajamos en acompañamiento a la transformación digital de las organizaciones. Tenemos servicios para ciber y cloud, para datos de inteligencia artificial, que es la unidad donde yo trabajo, y para IoT y conectividad. O sea, ofrecemos un servicio integrador de todo lo necesario para la transformación digital de las organizaciones. Bueno, aquí estamos en un congreso de inteligencia artificial, así que hemos visto algo parecido a esta transparencia todo el tiempo, pero me gusta contarlo un poco. La inteligencia artificial es el globo que mantiene todas las ramas de dicha inteligencia artificial, como Machine Learning, el Deep Learning y, por último, la inteligencia artificial generativa. En el viaje del dato que se ha hecho a lo largo del tiempo, hemos visto que primero hacíamos una descriptiva, un trabajo descriptivo con los algoritmos de Machine Learning o estadísticos, en su caso, un diagnóstico, una fase de diagnóstico, unos algoritmos de diagnóstico. Luego se llegó a la parte predictiva, a la prescriptiva y ahora estamos en la generativa, que está en el momento incipiente. Estamos en los primeros pasos de la inteligencia artificial generativa, pero como hemos visto, son muy alentadores. La digitalización de los servicios de salud
pues gira en torno a varios ejes de transformación que son muy importantes, tanto la gestión como la infraestructura, como luego el servicio tanto a pacientes como a la administración sanitaria. Entonces, la idea es enfocar todos los servicios digitales y todo lo que puede prestar esa inteligencia artificial a todos los departamentos de un servicio sanitario, incluso al paciente, para que redunde en el paciente sobre todo, tanto en su autonomía como en su mejora de prescripciones y de diagnóstico. Esta transparencia, que no sé si se ve bien, sí que se ve bien, se ve mejor que ahí. Bueno, es un punto muy importante para el país, para España. Estamos trabajando Telefónica Tech en un proyecto del Ministerio de Salud que consiste en el espacio de datos de salud para todo el Estado. Es el famoso Data Lake sanitario que muchos hemos soñado durante años, y aquellos que se han dedicado a investigación en salud saben de la importancia de tener acceso más sencillo a los datos y a multitud de datos, todavía mejor. Entonces, es un proceso apasionante que en unos años esperemos tener todo disponible. Este Data Lake sanitario permitirá la democratización, digamos, del dato, un acceso más económico a la investigación y la mejora en tratamiento y en diagnóstico. Bueno, aquí un guiño al compañero de mesa de Kibim. Colaboramos con Kibim en la comercialización de su diagnóstico por imagen asistido, por inteligencia artificial. Estos son ejemplos de proyectos en los que trabajamos. Optimización de urgencias hospitalarias, que hemos colaborado con Solventum. Visión 360, que es un dashboard para un hospital o una organización sanitaria que permite ver los indicadores clave en un solo dashboard. Tenemos también un módulo predictivo, que permite predecir futuras enfermedades del paciente. Y iSuite, que es una herramienta de no-code, que se llama de no tener que codificar. O sea, es una herramienta que permite aplicar algoritmos de Machine Learning para gente que no tiene conocimiento de programación, que directamente, formando a los profesionales, pueden aplicar ya algoritmos propios directamente. Bueno, vamos a contar algunos casos de éxito. Hemos trabajado con Osakidetza en un proyecto que en principio era del Gobierno del Dato, en el que, aparte del Gobierno y la infraestructura tecnológica de datos, se vieron un estudio de casos de uso. En el estudio de casos de uso se priorizaron 4, y aquí tenemos uno de ellos, que sería predicción de fecha probable de parto, que con los datos de las pacientes embarazadas, datos de exploraciones de su seguimiento de embarazo y datos de historia clínica, podíamos predecir con mayor precisión de la que se acostumbraba la fecha probable de parto. Esa predicción puede redundar en una optimización de las camas ocupadas en el hospital y también mejorar la clasificación de embarazo prematuro y no prematuro y posttérmino. También estamos trabajando en una plataforma de genómica con Osakidetza. Bueno, ya está prácticamente terminada, que como hemos visto anteriormente es muy importante para la medicina de precisión. Siempre que queramos trabajar en pos de la medicina de precisión, necesitamos analizar la genética y la genómica,
y estamos trabajando en un proyecto de plataforma genómica para Osakidetza. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muy bien, pues como estamos muy justitos de tiempo, simplemente yo querría dos cosas. Una pequeña conclusión, sobre todo en los retos y desafíos, en 30 segundos, o en menos, si es posible. Y luego sí que quería hacerle una pregunta a María, que quiero que empiece también en un minuto. ¿Dónde ve el futuro de la suplementación y del diseño de determinados fármacos utilizando la inteligencia artificial? Bueno, pues yo creo que esto es uno de los campos que son más realidad, o digamos donde se ha aterrizado más la inteligencia artificial en el mundo de la investigación oncológica, que es pues gracias a programas como AlphaFold, ¿no?, que permite el determinar o tener predicciones de la estructura de proteínas, incluso de interacciones entre proteínas. Pues esto facilita muchísimo el desarrollo de nuevos fármacos. Entonces, ya se ha mencionado antes, pero si hasta ahora el tener una estructura de una proteína podía tardar años, porque había que hacer los cristales, después de los cristales había que llevarlos a un acelerador, hacer la difracción de rayos X, después habría que tener esa estructura finalmente, si es que conseguías tenerla. Ahora es una cuestión de minutos tener estructuras pues con algoritmos como el AlphaFold, ¿no? Entonces esto va a acelerar muchísimo el desarrollo de nuevos fármacos contra cualquier enfermedad, también el cáncer. Muy bien. ¿Y las tres conclusiones que me gustaría que dieran? ¿Conclusiones? Sí. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, la digitalización, la salud digital es una realidad, no es una moda, es una necesidad objetiva del sistema. Que el Big Data mejor que se conoce y no va a ser nunca sustituido, y además gasta solamente glucosa y lipídico, es el cerebro, es inimitable, las billones de relaciones, y es obligatorio apuntarse a las nuevas tecnologías y robótica, sin lugar a dudas, es una necesidad. Sí, bueno, en mi caso la verdad es que vemos que la inteligencia artificial, gracias a esa capacidad, ¿no?, de extraer mucha más información que a veces nuestro cerebro pues humano no es capaz de extraer de la imagen, es posible obtener performance, ¿no?, y resultados que mejoran cuando el humano no se utiliza, unido a la inteligencia artificial versus a cuando está solo, ¿no? Entonces podemos completar las capacidades del médico utilizando estos modelos. La clave es transferirlo a la clínica, pero para transferirlo a la clínica hace falta más apoyo, más inversión por parte de todas las instituciones. Pues por mi parte, decir que la salud ha ido de la mano del dato durante muchos años por la medicina basada en la evidencia. Estamos en un momento apasionante porque ya estamos utilizando Big Data e inteligencia artificial en modelos para salud y creemos que esto, junto a plataformas como el Data Lake sanitario que se está creando, el espacio de datos en salud, nos promete unos tiempos muy buenos tanto para la investigación biomédica como para la medicina en general. Muy bien, pues volvemos a acabar con algo que ha sido recurrente durante todo el Congreso: las personas y la ética. Un aplauso para ellos. Muy bien.